Queridas, queridos estudiantes, sean todos y todas bienvenidos a una clase más de investigación cualitativa. El día de hoy hemos invitado a Vanessa Ocejos, quien nos va a ayudar con una entrevista sobre el tema de las historias de vida. Bienvenida, Vanessa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí viniendo al alma mater después de varios años y pues a ver qué sale, ¿no? Vamos a ir dialogando. Listo. Vanessa Ocejos, ella es psicóloga social y comunitaria. Ella es licenciada en Antropología Aplicada por la Universidad Politécnica Salesiana. Es maestra en Estudios Culturales con la especialización de Género, Sexualidad y Poder por el Colegio de la Frontera Norte de México y ha trabajado en temas de sexualidad, género, derechos humanos y educación. Vamos entonces, Vane, a partir de tu experiencia que es tan rica, tan interesante, pues hacerte esta entrevista donde yo te pediría pues que puedas ir dándoles ejemplo también a partir de tus experiencias de vida a los estudiantes. Pero empecemos con esta pregunta que va de lleno y cuéntales por favor qué es este tema de la historia de vida. Bueno, la historia de vida es un método que se puede hacer desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología social y pertenece claramente a la investigación cualitativa. Lo importante de las historias de vida y diferente a otras metodologías, ¿no?, es que se busca el dato a profundidad. ¿Qué implica eso? Cuando tú haces un relato o una narrativa o un testimonio de una historia de vida, debes de saber que juega mucho la memoria. ¿Qué implica la memoria? Pues la memoria está cargada de subjetividades, de procesos históricos, de procesos políticos, que te va a dar respuesta al tema o objeto de estudio que tú estés buscando. Lo rico de la historia de vida, como su nombre le llama, es la historicidad de este objeto de estudio o de este tema de investigación. Pero no es esta historicidad que tú vas a los textos y lo reescribes y lo buscas y hay medios, sino que de por medio hay un informante que te está relatando esta historia y hay un proceso cultural, un proceso político, una vivencia y él te está diciendo o ella te está diciendo de qué manera lo vivió y eso es lo que te está dando a ti la respuesta. Entonces cuando tú eliges, porque puedes hacer muchas cosas, no puede ser relatos, puede ser narrativas, pero cuando tú eliges la historia de vida debes de saber que hay una subjetividad de otra persona de por medio y que tú la tienes que ir rescatando, ¿no?, para que no se pierda tu objeto de estudio. Varias cosas juegan en la historia de vida, como ya te dije, pues la memoria también juega, las experiencias vividas de las personas. Eso es lo rico también, ¿no? En mi experiencia, pues a mí en general me gustan mucho los métodos biográficos porque creo que la narrativa, el relato o el testimonio es lo que encapsula o engloba un fenómeno como tal. Y la historia de vida justamente viene de la fenomenología, que es una parte de la filosofía, de la epistemología, que no nos vamos a quedar mucho, pero lo que quiere decir es como a partir de las experiencias y de la voz del informante o de la informante es como te va a ir dando esta recolección de la información, ¿no? Tú hacías hincapié en el tema de la memoria. ¿Podrías explicarnos más de qué se trata esto de recuperar la memoria de la persona? Bueno, en psicología la memoria hay como, hablando un poco ya neuronalmente, obviamente el ser humano es incapaz de tener la memoria de sus 30 años de su vida, es incapaz. Pero ¿a qué se apega la memoria, no? Prácticamente a un tema afectivo, a un tema emocional, a un tema que te marcó la vida. Puede ser de manera positiva o puede ser de manera negativa. Cuando tú trabajas temas, en mi caso que he trabajado temas como delicados, ¿no?, que en el contexto social se forman desde el tabú, desde que no se puede hablar, como es el tema de la sexualidad, el tema de la violencia, el tema del aborto. Es muy común que la memoria se ligue a estos procesos al final construidos socialmente como a través de la culpa, a través de la norma, a través de la moralidad. Pero si ustedes decidieran hacer otro tipo de investigación, porque la historia de vida te da para todo, ¿no? Puedes hacer tú sobre el patrimonio, puede ser, ¿no? O puedes hacer tú sobre el tema, algo tan básico como el tema de la urbanidad y el tema del acceso al transporte. Y las respuestas que van a tener los informantes o las informantes, vas a ver que va a pasar por un proceso afectivo, por un proceso que marcó su vida, por un tema emocional, porque se encontraba ahí con la amiga, o porque olía a tal cosa ese transporte, o porque vivió un proceso
de acoso, o el tema, por ejemplo, con trabajadores ambulantes, cómo se les relocalizó, este proceso traumático de moverles de un espacio a otro, ¿no? Y ellos te van a contar claramente de cómo pasan mal económicamente. Yo es todo hipótesis, ¿no? O cómo le separaron de su amigo o amiga de al lado, que al final tenía un vínculo y pues tú como vendedor o vendedora vas forjando esas cosas, ¿no? Esos son los relatos y son las historias que van a salir justamente aquí, porque hay un proceso de afectividad muy fuerte en las historias de vida. Y eso es algo que el investigador y la investigadora tiene que aprender a manejar, ¿no? Uh-huh. Digamos, las personas entonces lo que relatan a través de su memoria son los eventos que les han marcado, sean estos negativos o positivos, pero eso es lo que empieza a contarte cuando habla, cuando hace un relato de vida, ¿no? Y ese tipo de memorias, y que también deben haber olvidos, supongo, de las personas, claro, que cuando callan, digamos, algo también están diciendo algo aunque no lo digan. ¿Cómo eso ayuda al investigador a entender cuál es el proceso que ha vivido esa persona? Creo que lo bello y lo conflictivo de esta metodología es que uno no tiene que olvidarse lo que está investigando, porque pues uno en su rigurosidad académica pues tiene su objeto de investigación, tiene pues cómo va a ir cronológicamente analizando su guía de investigación, que entre más claro lo tengas, más fácil te va a ser. Pero ¿qué pasa cuando pues llegas donde el informante o la informante y tú le haces una pregunta muy clara, ¿no?, entre la niñez? Y resulta que te empieza a hablar y a evocar, porque es importante eso de la evocación, ¿no? Y se va saltando estos procesos cronológicos, ¿no? Entonces creo que el reto ahí del investigador es saber por qué hay estos silencios, o saber por qué reiteradamente te está diciendo esto, ¿no? Por qué varias veces te está sacando lo mismo, y aunque tú pienses que se desvía de tu trabajo de investigación, no lo está haciendo. Entonces el reto es, porque esta es una entrevista semiestructurada, nunca puedes tener tú una encuesta en una historia de vida, ¿no? Siempre tienes que hacer un guión abierto o semiestructurado. Entonces esta capacidad de, a partir de lo que te están diciendo, ir retomando, ¿no?, a partir de la conversación e ir preguntando, ¿no? Siempre la duda, siempre la duda, siempre la duda. Yo creo que esta es una de las estrategias que uno puede tener en las historias de vida, en los relatos, en las narrativas. Uh-huh. Y hablando de estas estrategias que hay que tener, cuéntame qué otro tipo de estrategias usas cuando haces la recopilación de una historia de vida. Bueno, algo que tenemos que saber, que las historias de vida llevan mucho tiempo. Entonces yo me quedo pensando mucho en mi trabajo de investigación de licenciatura y creo que a mí me faltó tiempo. Y acompañamiento también, porque al final una historia de vida no la puedes sacar como en 3 entrevistas, ¿no? Hablando de la historia de vida etnográfica, netamente, ¿no?, como antropólogos y antropólogas, que futuramente vamos a hacer. Entonces, es pensar que una estrategia es siempre la empatía. Es difícil cuando uno trabaja temas vulnerables, ¿no?, como con personas desaparecidas, con temas de aborto, con temas de abuso sexual. Ahí tienes que empezar, al menos si es en tema de comunidades en la que tú no perteneces, tienes que tener un proceso sistemático y largo, ¿sí?, de acompañamiento. Entonces, yo creo que eso al menos te llevaría, y saber que vas a hacer esa investigación, y saber que te vas a meter en el campo, y saber que vas a tener que enfrentar procesos dolorosos, no solamente por tu informante, ¿no?, sino también por ti, y buscar como el acompañamiento necesario. Creo que eso es importante, ¿no? Pero digamos, si haces algo tú más accesible, más de antropología urbana, más entre tus pares, también lleva un proceso pues de acompañamiento, y también tiene un proceso como de estas entrevistas largas que tienes que tener tú, y también saber que en algún momento en la historia de vida aquí hay este debate entre qué tan objetivo y subjetivo es. Entonces ahí te voy a hacer una pregunta: si tú crees que la investigación es objetiva. Es subjetiva la investigación. Totalmente, claro. Entonces, cuando tú, desde el tema que tú eliges, porque tú no dices, bueno, yo voy a trabajar en transporte. No, o sea, uno pasa el tema que lo eliges porque lo ha vivido,
o porque lo ha vivido de cerca, de lejos, y porque te topa y quieres saber qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, los científicos y las científicas sociales encontramos las respuestas de nuestras vivencias a partir de las investigaciones, ¿no? Entonces, estas estrategias claramente es la empatía, el acercamiento, el desarrollar estas estrategias que como antropólogo o antropóloga tienes que hacer, de acercarte a la persona, de la curiosidad, del acompañamiento. Y un poco tanto en psicología también como pensar, o como yo he manejado, porque ya voy como varios tiempos trabajando el tema de sexualidad, que es un tema delicado. No debería ser así, pero lo es. En especial el tema del aborto, que tampoco debería ser así, pero incluso en este contexto político es más. Pues yo he encontrado que siempre he elegido, además, por el tiempo de mis investigaciones, hacer con pares. O sea, con mujeres que se puedan sentir identificadas conmigo. ¿Qué implica eso? De mi misma condición social, de mi misma etnia, que estemos en el mismo proceso o que no nos encontremos tan lejanas, ¿no? Por el tiempo que yo he tenido en las investigaciones, que han sido muy cortas, que no han pasado de 8 o 10 meses, ¿no? Que es un tema muy limitado. Entonces, una de las estrategias es eso. Si no tienes tiempo, busca a tus pares. Busca hacer una investigación en la que puedas llegar y no te puedas quedar afuera por el tiempo, más si es en temas delicados. Si tú quieres hacer, por ejemplo, pienso con parteras o con madres, y obviamente yo, de partera y madre que tengo, ¿no? Entonces, saber también que tienes que generar algún tipo de vínculo, y esa es la palabra. Y podemos debatir más adelante si a alguien no le parece, porque un sociólogo o socióloga te puede hacer el debate aquí tranquilamente, ¿no? Pero saber que para mí la rigurosidad académica está en la manera en que se plantea la investigación, no en la empatía que tú puedes tener con las personas. Y lo digo abiertamente y puede ser un debate, ¿no? La emotividad, la empatía, el acompañamiento no está mal en una investigación. Lo importante es como no perder tu objeto de estudio. Lo que está mal es hacer un trabajo de investigación sin bases, sin buena metodología, sin un objetivo claro. Eso está mal. Así es. Y bueno, y precisamente a partir de eso que nos estás contando sobre la necesidad de tener una metodología, un trabajo, cuéntanos también, por ejemplo, cuando tú has hecho una historia de vida, ¿qué tipo de información, qué tipo de sentimientos puede desencadenar la aplicación de una entrevista a profundidad, de una entrevista que evoca memoria, que evoca momentos quizás complicados para una persona? Cuéntanos, ¿qué tipo de sentimientos puede desencadenar? Igual la todos. Desde la alegría hasta el llanto, ¿no? Esa es una pregunta compleja porque creo que cada una debe de desarrollar sus estrategias, ¿no? Pues yo en varias de mis entrevistas que he trabajado, por ejemplo, en la maestría, pues yo planteé mi investigación, mi hipótesis, pero a mí me salió un dato que yo no lo tenía nada contemplado y que a la mera hora me salió y no solamente pues me tocó modificar el marco teórico, que eso fue, digamos, lo que está ahí, ¿no? Sino que también cómo tú contienes cuando tienes un proceso sistemático de violencia, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba con ellas, porque hice relatos, que los relatos no son historias de vida como tal, pero son fragmentos o forman parte de esta metodología biográfica, ¿no? Entonces, cuando yo separaba en ellas en estos 3 momentos de su vida a partir de los relatos, pues todas habían vivido todas las formas de violencia que puede vivir una persona, ¿no? No han sido secuestradas, pero todas las demás. Entonces, claro, cuando yo me encontraba con algo que ni siquiera sabía que iba a salir, pues yo incluso a veces detenía la grabación, la abrazaba y suspendía la sesión. Esas eran mis estrategias, que en realidad nunca supe si estuvo bien o mal, pero que al final yo sí trataba de respetar un espacio de vulnerabilidad y de no revictimización en estos procesos, ¿no? Lo primero que hice también para darle seguridad a ella, que ya lo hice antes de que me salga esto del tema de la violencia, es un consentimiento informado, ¿no? Diciendo que esta información solamente se va a utilizar para investigación, solamente se va a utilizar para estos momentos como ponencias, o se va a utilizar para artículos y que pues se va a respetar el nombre si ellas desean o como desean que se lo llame. Eso es muy importante y da como este proceso de fluidez y de que no tengan estos tabús al momento de hablar, sobre todo con estos temas, ¿no? O con el mínimo tema que la gente no quiere que sepan su nombre. Otra estrategia que yo pues también opté es como comentarles a ellas que yo tenía un posicionamiento político, ¿no?
frente al tema del aborto y que pues yo soy defensora pues de las mujeres que abortan, que toman esta decisión, e un poco involucrarles también con mis experiencias frente a eso, ¿no? Porque al final las mujeres se veían reflejadas también en la violencia que vivimos y pues que ninguna queda fuera en este sistema, ¿no? Entonces, esas también eran parte de mis estrategias. Y ya en el momento de analizar la información, yo trataba de respetar lo más que podía sus relatos. O sea, que mi voz solamente salga en la interpretación y no en los relatos de ellas, ¿no? Por eso quería contarles que pues estos métodos biográficos toman fuerza justamente en los años 70, cuando hay un proceso político muy fuerte, ¿no? Como mayo de 68 y empiezan a haber movimientos de todo tipo. Y la academia también se posiciona y quiere dar como voz a la subalternidad. Entonces empiezan a hacer esto para que el otro, el migrante, la afro, la mujer, la mestiza, el grupo de subalternos puedan tener una voz. Y ahí es cuando toma fuerza. Y claro, en el tema del testimonio es donde tú más puedes ver la vulneración de un proceso, ¿no? O de una vivencia, sea buena o sea mala. O de un proceso emancipatorio, como las mujeres, ¿no? Diciendo, no quise tener el hijo porque creo en una maternidad diferente. Este es uno de mis resultados. Entonces ya estás teniendo 5 mujeres que te están diciendo eso, ¿no? O sea, ya hay un proceso de repensar diferente. Y a partir de estos, de que tú nos estás contando, me parece bien interesante. Dices, básicamente, no solamente es que, digamos, que obtienes, estoy utilizando mala palabra, pero no solamente te enfrentes, digamos, o vives o retomas las experiencias de las personas, sino que tú también como investigador estás poniendo tus sentimientos, también estás poniendo tu visión. Eso me parece interesantísimo del método biográfico, que quizá es uno de los métodos que más nos demuestra que la relación de la entrevista con las personas no se limita a ser una cuestión objetiva ni de distancia, que por el contrario te metes, digamos, no solamente en el rol del investigador, sino que te metes también en el rol, en la subjetividad de las otras personas. Eso me parece bien interesante. Y cuéntame, ¿qué haces a partir de eso? ¿Qué pasa cuando tú también empiezas a vivir la experiencia, por ejemplo? No sé, tú has hecho investigaciones sobre violencia, yo también he hecho investigaciones sobre violencia en temas de género, por ejemplo, el tema de la violencia obstétrica. A mí me ha pegado literalmente muy fuerte saber que hay tantas mujeres que viven esa experiencia. Yo mismo he vivido así y yo mismo he absorbido un montón, al punto de que me he puesto a llorar y toda la cosa. Nos mencionabas que en algún momento que el investigador también necesita acompañamiento cuando ya está muy involucrado en un proceso así. Cuéntame, ¿quién deberías acudir cuando tienes ese tipo de problemas, de cuestiones, o que son parte del proceso de la investigación? ¿No? Pues al final creo que en estos procesos largos de investigación tienen que saber algo, que en algún momento vas a odiar tu tema, aunque ames lo que haces. Eso me pasó a mí. Yo amo investigar sobre el aborto y en un momento lo odiaba, ¿no? Pero pensaba, ¿por qué me fatigaba tanto, no? Y al final, justamente fue por eso. Yo lo planteo, el aborto siempre, toda la vida lo voy a plantear como un proceso emancipatorio de las mujeres. Y claro que tuve ese resultado, pero también tenía como mujeres que me decían, como parte de un proceso emancipatorio, pues yo aborté porque no quería vivir más violencia. Entonces, claro, a mí me tocaba eso y decir, o sea, eso yo jamás me imaginé que como mujer podía vivir, y estas mujeres clase media, educadas, la están viviendo, ¿no? Entonces yo creo que un proceso clave es que uno en un proceso de investigación tiene que hacer otras cosas. No, o sea, cuando te dedicas a ser científico académico, si algún día quieren tomar esta vida, que hay otras también más enriquecedoras también, creo yo, tienes que buscar estrategias, ¿no? Entonces yo lo que hice fue primero hacer ejercicio. Yo jamás hago ejercicio, pero sabía que necesitaba sacar de alguna manera, ¿no? También tenía un grupo de acompañamiento con amigas que hablábamos de este proceso de la tesis, ¿no? Tenía una amiga que hacía sobre patrimonio y canastas. Qué más maravilloso pues que hablar de eso, pero el tema era tanto que también le agobiaba, ¿no? Y más cuando es un tema de violencia. Entonces yo creo que en algún momento uno sí debe buscar ayuda profesional, ¿no? Yo pensaría que en estas alturas ya no es un tabú hablar de eso, pues. O sea, al buscar ayuda en estos procesos tan fuertes, ¿no? Cuando hablas de violencia. Y otro también que a mí me ha servido es el activismo. O sea, a la par yo tenía un proceso de una línea de aborto seguro, contestaba, acompañaba. Para mí acompañar a una mujer y que tenga o que esté informada, o que por último diga, tengo una maternidad deseada, era ganancia.
Entonces creo que al final tener estos procesos a la par son procesos estratégicos también, que a ti incluso no te hacen perder el foco de la entrevista, porque al final uno puede proyectarse. Claro que puede proyectarse, o sea, eres otra mujer que vive lo mismo, entonces situarte o hacer otra cosa te ayuda a situarte y no perder la voz de ellas, ¿no? Porque al final creo que uno tiene procesos de sanación con estas investigaciones que hace, ¿no? Pero siempre es importante, como les dije, rescatar la voz del subalterno. Claro que puede haber una voz que tanto así puede hablar el subalterno, ya lo dijo Spivak, pero podemos igual como pensar que en la medida de lo posible la academia tiene que hacer eso, tiene que hacer eso, tiene que hacer eso. Digamos, yo creo que uno de los retos más difíciles para mí personalmente con el uso de este método ha sido esto, el lidiar con mis propias emociones, ¿no? Otra cosa que, claro, uno se cree un investigador todopoderoso, entonces crees que no necesitas tú también en algún momento ayuda y que vas a lidiar con una serie de emociones complicadas. Para mí así ha sido sin duda uno de los retos más complicados de mi vida de investigador. ¿Qué otros retos has encontrado tú cuando has aplicado el método biográfico? El análisis de la información. Pues yo creo que, aunque es hermoso hacer método biográfico, es pesado, muy pesado, porque al final tienes un montón de información, pues cuando quieres sacar, en mi caso, por ejemplo, que yo trabajé con 5 mujeres, que pensarías, bueno, 5 mujeres no son mucho, ¿no? Pero cada mujer tenía 3 o 4 entrevistas, al final tenía 20 entrevistas de 1 hora y media que tenía que sistematizar, ¿no? Era como, ¿y ahora cómo lo hago? Entonces, por eso yo pongo mucho énfasis en el tema de tener las categorías claras, de tener tu objetivo claro de investigación, ¿no? Entonces, a mí que me sirvió prácticamente fue como, claro, en el tema del relato no se me hizo muy difícil porque yo llegaba y decía, bueno, hoy vamos a hablar de tu adolescencia, hoy de tu noviazgo, y hoy de la decisión del aborto. Pero en el método biográfico, tú puedes tener tu ABC aquí, y te empiezo a preguntar, Dani, ¿qué piensas tú del transporte? Entonces tú de niña me empiezas a decir y te pasas a la adultez. Tienes un cambio abrupto sin que tú te lo esperes, pero estos son los retos que tú debes de tener y ahí implica, ¿no? ¿Cómo tú ordenas la información? Primero tienes que tener claro que tienes una información cronológica, una información temática. Tienes que al momento de transcribir, porque es importante transcribir, ¿no? Tomar en cuenta también como estas reiteraciones que te está diciendo todo el tiempo que tú, porque tienes que saber que como tú desde afuera hay categorías que se te van a quedar porque no lo estás viendo, como en mi caso fue el tema de la violencia, que yo nunca lo planteé y me estaba saliendo, ¿no? Y me tocó incorporar a mí una teoría de la violencia. Entonces, si ya tienes reiteraciones, tomarlas en cuenta. Eso es lo importante. Ajustar el estilo oral del informante. Es muy difícil que un informante o un informante tenga una narración aquí toda perfecta, ¿no? Entonces, ese es el reto para ti también, tener este estilo oral, que sea en lo mínimo manipulable y que trate de tener la información, ¿no? Otra cosa también es cuando ya le cruzas con las categorías, porque pues ahí está el reto, sacar el contenido, sacar el análisis, ¿no? Y creo que al tener las categorías claras ya es un 50%, ¿no? Entonces, a mí lo que me servía mucho era como al momento que iba transcribiendo decía, bueno, esto me sirve con el tema de la maternidad forzada. Entonces, al mismo tiempo ya le buscaba la cita y le iba cruzando, ¿no? Yo te digo, esa era mi estrategia. Pueden haber muchas estrategias, ¿no? Pero creo que si vas a la misma sintonía se te va a hacer menos pesado, pensaría, ¿no? Y al final, pues, tratar ya de como ir resumiendo, de ir sacando, porque te va a salir muchas cosas, pero que todo vaya en torno a tu objetivo y a tu hipótesis. Entonces, creo que al final un análisis de cualquier investigación es compleja, ¿no? Pero, sobre todo el método biográfico es muy pesado. Es muy pesado porque tú estás ahí indagando y tienes procesos históricos de la persona que te va diciendo, ¿no? Entonces, es difícil. Y pesado y temático y estar escuchando. Entonces, eso es lo que hace cuando te haces investigadora. En general, nuestros estudiantes ahorita están comenzando a realizar este tipo de métodos y de hecho uno de los objetivos es que ellos puedan hacer una corta historia de vida sobre un adulto mayor o una adulta mayor. ¿Qué les recomendarías para que realicen una buena recolección de información? Que empiecen desde ya. Bueno, como le recomendaría es como que claramente, como les dije, en 1 o 2 entrevistas no creo que saquen mucho, ¿no?
Bueno, la ventaja del adulto mayor creo que le gusta conversar, entonces creo que sería ese un plus, pero yo soy muy temática y creo que puede ser muy particular con el tema de no perder el objeto de estudio. Entonces, pensaría que a ellos les serviría mucho como ir primero a escucharles a ellos y que ellos empiezan a hablar en ese momento, ¿no? Tal vez te empiezan a hablar de política, tal vez de la manera en que están viviendo en el centro, o tal vez te empiecen a hablar de sus nietos y así. Entonces creo que eso te puede dar un diagnóstico, una pauta de qué se puede sacar en esta historia de vida, ¿no? Es difícil llegar a hacer una breve historia de vida, pero pensaría que al tener un objetivo claro, es más fácil sacar esto, ¿no? Pensaría que también se puede proponer incluso hablar de un tema en el curso. Entonces dije, vamos a hablar pues de cómo ellos vivían, me voy a inventar, el Ecuador en los años 60. Entonces va a ser interesante cómo un grupo de adultos mayores te van a dar cuenta de un proceso histórico, político y de la manera en que están diciendo, porque no te va a decir lo mismo el señor geriátrico del sur al señor geriátrico de Tumbaco. Entonces hay un tema de clase, un tema de edad, un tema de lugar geográfico que va a jugar ahí, ¿no? Eso estaría interesante. Digamos, las experiencias suelen ir variando. Y esa es una pregunta que voy a meterla aquí. No te la había planteado en la línea de preguntas, pero es que haces cuando tienes una diversidad de experiencias de vida. ¿Cómo haces cuando tienes la hipótesis y cuando te encuentras como un abanico de posibilidades de respuesta frente a la hipótesis que planteaste? Bueno, la hipótesis es hipótesis porque puede ser falseable fácilmente, ¿no? El ideal de la academia es que no te salga tan variada, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tienes una diversidad muy grande? Pues simplemente tienes que volver a la base. Volver a qué categorías planteaste. Con base a estas categorías, ¿qué respuestas te están dando? Y si son tan variadas, pensar por qué son tan variadas si es un mismo grupo de adultos mayores, ¿no? Entonces tiene que haber algo en este proceso, un alto índice de migración, pensaría yo, un alto índice de experiencias diversas. Yo soy muy meticulosa con pensar en grupos similares, justamente para mantener esto de que no se haga tan amplia la información, porque al final pensaría que pierde no esta validez académica ni esta rigurosidad, pero tal vez puede ser que tú no encuentres una respuesta sólida si tienes tantas experiencias, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer ahí es cruzar la información y encontrar muchas características similares y con las que son muy diferentes también rescatarlas, porque al final es una categoría, ¿no? Yo creo que lo importante también de la investigación es encontrar las contradicciones. O sea, esa también a mí me pasó en mi investigación, ¿no? Cuando yo escuchaba así que las mujeres me decían aquí un proceso súper emancipatorio y a la misma tiempo súper normado, yo decía, esto no tiene sentido, ¿no? Pero ahí está la riqueza de la investigación, porque en las contradicciones es que da cuenta del sistema social y cultural que tú estás viviendo, ¿no? Y que da cuenta de la subjetividad. Entonces creo que cuando hay mucha diversidad y cuando hay estas cosas también es rescatable para evidenciar y cruzar y ver qué está pasando, ¿no? Lo que decíamos más o menos, así como los silencios nos dan información, las contradicciones también dan información, y eso también es plenamente válido, y el investigador o la investigadora tienen que estar atentos a esas cosas. Súper atentos. Súper atentos. Vane, un poco para cerrar, ¿podrías decirnos a los estudiantes, sobre todo, qué tips les darías finalmente para que ellos en su camino de antropología, que lo están iniciando ahora, pero lo van a terminar en algún momento, qué tips les darías en torno al uso en general de los métodos biográficos? Aprendas a hacer fichas bibliográficas. Yo creo que desde estos detalles tan básicos que al final llegas y se te vuelven pesados, ¿no? Pues yo creo que una es mucho aprender a observar. O sea, ellos justo están en este proceso de segundo semestre, ¿no? Creo que al final uno nunca deja de aprender a observar o de escuchar, ¿no? Pero en el tema de la investigación en general, ¿no? Siempre es importante escuchar, observar, todo el tiempo cuestionarte todo y tener duda de todo. Si algo a ti no te pregunta. Algo también que aprendí en la maestría y que para mí es importante, súper importante, es que si tú tienes un objeto de estudio,
hacerle un análisis interdisciplinario, pero sobre todo lo que hay detrás. O sea, a mí sí me llama mucho la historia del objeto de estudio. O sea, si voy a hablar del aborto, quiero pensar qué hay detrás de todo este proceso histórico del aborto, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Tijuana, que pues yo llegué allá a hacer la investigación sobre aborto, y claro, descubrí que la política pública de Tijuana sobre el aborto tenía un proceso histórico en que Tijuana estaba totalmente influenciada por Estados Unidos desde los años 50, ¿no? Cuando Estados Unidos penaliza el alcohol, penaliza el trabajo sexual, penaliza el acceso a las drogas, prácticamente Tijuana se vuelve la cantina de Estados Unidos. Y con este afán de limpiar la ciudad, empiezan a normar el cuerpo, y entre estos el aborto. Por eso tú pensarías, Tijuana está todo permitido, como está penalizado el aborto, ¿no? Además de ser el segundo estado que más criminaliza a las mujeres, que las mujeres más se mueren, es una contradicción. Porque en Tijuana, en el imaginario, todo está permitido, pero al mismo tiempo tiene un discurso muy normado. Entonces, esto de todo el tiempo investigar, de ver qué hay detrás, de no quedarse en lo lineal o en lo anacrónico, es el reto de la investigación en general, ¿no? Entonces yo les daría los tips de: escriban todo lo que piensen también, tengan su libreta ahí. Si están investigando algo, grábense también, o sea, graben en su celular y digan, esto está pasando en este momento, bla, 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 y después escúchense, porque eso les va incluso a hilar ideas, ¿no? Lean, que sí, es importante. Claro que sí. ¿Y cómo hacen una buena pregunta abierta? Ponnos un ejemplo. Que no sea direccionada, pensaría yo. Ajá. Cuando eso es muy difícil. Es muy difícil porque creo que una de las cosas que comete mucho el investigador en su afán de investigar es direccionar las preguntas, ¿no? No sé qué ejemplo te podría poner ahora, pero por ejemplo, en temas tan casuales, estoy mucho con el metro, estaba leyendo esto del metro, ¿no? Pensaría si haría como estos relatos del transporte. Empezaría desde: ¿y usted todos los días se para aquí o toma este transporte? Sí, no. Ah, ¿y usted para dónde vive? ¿Y cómo está? ¿Y cómo está funcionando? ¿Y le gusta esto? O sea, desde una conversación muy casual, ¿no? Como un diagnóstico, y que vaya acorde a tus categorías, pero no direccionar y decir, pero este transporte está feo, ¿no? No, pues ahí ya estamos obviamente queriendo una respuesta de: sí, está feo. No, más bien, ¿cómo se siente usted aquí viajando? No, sabe que sí está bien porque el controlador es mi amigo, o no, va súper repleto, vea esto. Entonces, como no direccionar la pregunta, creo que es el éxito en todas las investigaciones, ¿no? Así es. Bueno, Ivane, querida, en realidad este tema da para conversar, claro, para conversar mucho más. Tú mismo nos habías propuesto algunas cuestiones sobre la fenomenología, sobre qué tan, el tema de la subjetividad, objetividad mismo, que todavía sigue replanteándose. Nosotros asumimos que es subjetiva la investigación cualitativa, pero claro, aún da para seguirlo hablando, y ojalá te podamos tener en otra entrevista. Yo te agradezco mucho de verdad por la invitación. Y pues ánimo. Y lean mucho, en verdad. Eso es muy importante. Es muy importante. Sí. Gracias, querida Vane. Gracias, Lina. Y gracias a nuestros queridos estudiantes. Nos estaremos viendo en una próxima entrega de Dialogando con. Un abrazo. Hasta luego.